Bienvenidos a una nueva inmersión, amigos. Esta vez nos vamos a adentrar en un caso que estoy seguro les dejará, bueno, bastante perturbados. La masacre del Instituto Columbine. Uf, sí. Un suceso que aún hoy nos sigue dando escalofríos, ¿verdad? Nos obliga a mirar al lado más oscuro de la psique humana. Exacto. El 20 de abril de 1999, dos estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, sembraron el terror en su propio instituto. Y lo que vamos a intentar descifrar aquí no es tanto el qué, los detalles escabrosos que todos conocemos, sino más bien el por qué. Ahí está la clave, ¿no? Ese porqué que nos obsesiona y que nos hace preguntarnos qué demonios puede llevar a dos jóvenes a cometer semejante atrocidad. Exacto. Y para intentar comprenderlo, o al menos acercarnos un poco a ese misterio, vamos a usar como base el artículo de la Wikipedia en español sobre la masacre. Un documento que, aunque no nos dará todas las respuestas, al menos nos ayudará a ordenar las piezas del puzzle. Porque a pesar de todas las pruebas que se encontraron, los diarios, los videos, el contenido del sitio web de Eric, el verdadero motivo, la raíz del problema, sigue siendo un enigma. Es como si hubiera una pieza del puzzle que falta, ¿verdad? Y esa pieza es la que nos tiene a todos intrigados. Totalmente. Pero bueno, empecemos por el principio. Antes de la tormenta, antes de que todo estallara por los aires, ya había señales. Señales que, vistas en retrospectiva, resultan escalofriantes. Sí, es cierto. Habían indicios de que algo iba muy mal. Por ejemplo, la página web de Eric, con instrucciones para fabricar bombas y amenazas. Amenazas que ponían los pelos de punta. De hecho, hasta la policía lo investigó en su momento, aunque el caso se cerró sin mayores consecuencias. Increíble, ¿no? Y además del robo, su comportamiento errático ante el juez. Se podrían haber detectado esas señales de alarma a tiempo. Se podría haber evitado la tragedia. Esas son las preguntas que más nos atormentan, ¿verdad? Las que nos hacen darle vueltas al asunto una y otra vez, buscando una explicación, una señal que se nos escapara. Sí, la sensación de que quizás, si se hubiera hecho algo diferente, todo esto se podría haber evitado. Y luego está el tema del arsenal que acumularon, ¿no? Armas de fuego, 99 artefactos explosivos. Una auténtica locura. Y fíjate en este detalle, acortaron los cañones de sus escopetas para ocultarlas mejor. Cada paso, cada detalle, meticulosamente planeado. Esto no fue un arrebato, fue un acto premeditado, frío y calculador. De escalofríos pensarlo. Y si nos imaginamos por un momento el Instituto Columbine, el mapa que nos ofrece el artículo de la Wikipedia, podemos visualizar los escenarios de la tragedia, ¿no? La cafetería, la biblioteca, el pasillo donde el profesor Dave Sanders, un auténtico héroe, salvó a varios estudiantes. Un acto heroico en medio del caos y la barbarie. Pero aquí viene otra de las grandes incógnitas de este caso, la forma en que se desarrolló el ataque. Al principio, actuaron con una precisión casi militar, como si hubieran ensayado cada movimiento. Luego, sus acciones se volvieron más erráticas, más aleatorias. ¿A qué se debió ese cambio? Es como si de repente hubieran perdido el control, ¿no? Como si el plan inicial se les hubiera ido de las manos y hubieran empezado a actuar de forma impulsiva. Es una posibilidad. O quizás ese cambio de comportamiento formaba parte de su plan maestro, una forma de sembrar aún más terror y confusión, quién sabe. Sea como sea, este cambio de dinámica, de la precisión a la locura, es uno de los enigmas más perturbadores de Columbine. Un misterio que nos sigue rondando la cabeza, incluso después de tantos años. Y es que al final, la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué les llevó a hacer algo tan terrible? ¿Qué demonios se les pasaba por la cabeza? Retomamos nuestra inmersión en la masacre de Columbine, un caso que, como ya hemos visto, está lleno de sombras e interrogantes. Sí, la verdad es que intentar comprender las motivaciones de estos dos chicos, de Eric y Dylan, es una tarea casi imposible. Tenemos sus diarios, sus videos, pero incluso con eso nos quedamos con una sensación de vacío, de falta de respuestas. Es que lo que encontramos en esos escritos es una mezcla de odio, resentimiento, fascinación por la violencia. Un deseo de notoriedad que asusta. Hablan de un plan maestro, de un atentado que eclipsaría al de Oklahoma City. Oklahoma City, para los que no lo recuerden, ese terrible atentado con bomba en 1995 que causó tantas víctimas. Es escalofriante pensar que estos chicos aspiraban a superarlo. Exactamente, fantaseaban con secuestrar aviones, con causar una devastación a una escala inimaginable. Y sin embargo, sus acciones en Columbine, aunque brutales y premeditadas, no encajan del todo con esa narrativa de gran atentado. Es como si la realidad les hubiera superado, ¿no? Como si en el fragor del momento hubieran perdido el control. Además, su plan inicial, basado en la detonación de explosivos, fracasó estrepitosamente. Hablábamos antes de 99 artefactos explosivos. ¿Qué tipo de bombas eran? ¿Realmente tan potentes como para causar la devastación que pretendían? Bueno, las bombas que colocaron en la cafetería, que podrían haber causado una masacre de proporciones inimaginables, no llegaron a explotar con la fuerza que ellos esperaban. Había utilizado propano y bombonas de gas, materiales potencialmente devastadores, pero por algún fallo en su diseño o colocación no alcanzaron su objetivo.
Es increíble pensar en la cantidad de vidas que se salvaron gracias a ese fallo técnico. Pero también nos lleva a preguntarnos qué habría pasado si sus bombas hubieran funcionado. ¿Habrían seguido adelante con el tiroteo? Imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que tras el fracaso de las bombas, Harris y Klebold se lanzaron a una espiral de violencia aparentemente aleatoria, como si la frustración, la rabia contenida, les hubiera empujado a actuar con aún más furia. Y precisamente ese cambio de comportamiento de la precisión militar al caos es uno de los enigmas más perturbadores de este caso. Sí, la biblioteca, ese lugar que en teoría debería ser un remanso de paz, se convirtió en el escenario de la peor parte de la masacre. El artículo de la Wikipedia describe con detalle los momentos de terror que vivieron los estudiantes y profesores atrapados allí. Imaginemos por un momento la escena. El silencio, la tensión, el miedo palpable en el aire. Y de repente los gritos de Harris y Klebold, las detonaciones, los disparos, una auténtica pesadilla. Es una imagen que nos persigue, que nos confronta con la fragilidad de la vida, con la crueldad sin sentido de la que el ser humano es capaz. Y en medio del horror, también encontramos historias de valentía y compasión, como la del profesor Dave Sanders, que arriesgó su vida para salvar a sus estudiantes. Un héroe sin capa. Sanders, a pesar de haber recibido 2 disparos en el pecho, logró llegar a un aula donde se refugiaban decenas de alumnos y guiarlos hacia la seguridad. Un acto heroico que le costó la vida, pero que sin duda salvó a muchos jóvenes. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y no podemos olvidar a los estudiantes, ¿verdad? A esos chicos que en medio del caos y el terror mantuvieron la calma, que ayudaron a sus compañeros heridos, que encontraron la fuerza para sobrevivir. Sus testimonios son un ejemplo de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de superar incluso las situaciones más extremas. La masacre de Columbine, a pesar de su horror, también nos deja un legado de esperanza. Un legado que nos impulsa a aprender de los errores del pasado, a trabajar para prevenir futuras tragedias, a construir un mundo donde la violencia no tenga cabida. Y hablando de ese legado, ¿cómo ha impactado este suceso en la sociedad? ¿Qué medidas se han tomado para evitar que se repita una tragedia similar? Es cierto, Columbine marcó un antes y un después, ¿no? Su sombra se extiende mucho más allá de aquel día terrible. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad ante un suceso tan brutal? Pues fíjate, Columbine se convirtió en un punto de inflexión en la percepción de la violencia escolar. Por desgracia, este tipo de tragedias se han repetido en los años posteriores, cada una con sus propias características, claro. Pero digamos que Columbine abrió un debate que todavía hoy sigue vigente. Un debate complejo, sin duda. Control de armas, salud mental, acoso escolar, la influencia de los medios, incluso la cultura de la violencia. ¿Qué nos dice el artículo de la Wikipedia sobre este impacto en la sociedad? Bueno, por ejemplo, menciona cómo Columbine impulsó un aumento de las medidas de seguridad en los colegios, detectores de metales, cámaras de vigilancia, protocolos de actuación ante amenazas, todo eso. Medidas que, si bien parecen necesarias, también generan cierta controversia, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos blindar los colegios sin convertirlos en espacios de control y desconfianza? Claro, ese es el dilema, ¿no? Encontrar el equilibrio entre seguridad y libertad. Algunos argumentan que estas medidas pueden crear un ambiente de miedo e inseguridad, justo lo contrario de lo que se busca. Es un tema complicado, sin duda. Y luego está el impacto mediático, ¿no? Columbine se convirtió en un fenómeno global. Las imágenes, las noticias, todo eso dio la vuelta al mundo, generando una ola de conmoción e indignación. Pero también, y esto es lo preocupante, se creó una especie de fascinación morbosa con el caso. Totalmente. Con Internet, la información y la desinformación se propaga a una velocidad increíble. Surgieron teorías de la conspiración, se idealizó a los asesinos, se creó una especie de mitología en torno a Columbine que en cierto modo ha contribuido a perpetuar su sombra. Hablabas antes del término pánico moral. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? ¿Cómo se relaciona con Columbine? Claro. El pánico moral se refiere a una reacción social exagerada, desproporcionada, ante un fenómeno que se percibe como una amenaza para los valores o el orden social. En el caso de Columbine, se produjo un pánico moral en torno a ciertas subculturas juveniles, especialmente la llamada cultura gótica. Se les asoció erróneamente con la violencia y el satanismo. O sea que se generalizó y se estigmatizó a todo un grupo social a partir de un caso concreto. Exacto. Y esto tuvo consecuencias negativas para muchos jóvenes que, sin tener nada que ver con la tragedia, fueron víctimas de prejuicios y discriminación. Es importante analizar este fenómeno con cuidado, separar la realidad de la ficción, entender cómo los medios pueden influir en nuestra percepción de la violencia. Y no lo olvidemos a las víctimas, ¿verdad? A los que perdieron la vida, a los que sobrevivieron con secuelas físicas y emocionales, a sus familias y amigos, a toda una comunidad marcada para siempre por la tragedia. Sus historias nos recuerdan el coste real de la violencia,
el dolor que deja a su paso. Es importante honrar su memoria, no solo con palabras, sino con acciones que nos permitan construir un mundo más compasivo y empático. Columbine sigue siendo un misterio que nos interpela, que nos hace reflexionar sobre la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Pero también nos recuerda la importancia de la esperanza, de la resiliencia, del poder de la comunidad para sanar las heridas. Aunque nunca lleguemos a comprender del todo el porqué de Columbine, podemos honrar la memoria de las víctimas trabajando para prevenir futuras tragedias y creando un mundo donde la violencia no tenga cabida. Ese es el legado que debemos construir. Totalmente de acuerdo. Les invitamos a seguir explorando este tema, a consultar el artículo de la Wikipedia, a seguir cuestionándose, a seguir buscando respuestas, a no olvidar nunca a Columbine y a todas las víctimas de la violencia. Porque solo a través de la memoria y la reflexión podremos construir un futuro más justo y pacífico.